Estoy lista para volver a ser tu esposa de nuevo, dijo mi mujer después de haber desaparecido durante un año. Cuando apareció, mi nueva compañera abrió la puerta, visiblemente embarazada. Su sonrisa lo decía todo. Mi ex finalmente se dio cuenta de que no era irreemplazable. No me fijé en la taza hasta que fui a servir el café. La suya seguía colgada del gancho, esa con la muesca en el borde, la que ella insistía en que le daba carácter. Habían pasado 11 meses y nunca me había molestado en tirarla. No lloré, simplemente la miré como si hubiera dicho algo estúpido. Luego, serví mi propia taza y no busqué una segunda. No había hecho eso en meses. El refrigerador aún conservaba la nota. La dejé allí, no por sentimentalismo, sino como una especie de control de plaga psicológico. Necesito encontrarme a mí misma. No esperes. Eso fue lo que escribió. Ni un adiós, ni un plan, solo eso. Como una adolescente recorriendo Europa con la mochila a cuestas en lugar de una mujer de 60 años que se marchaba tras 3 décadas de matrimonio. Al principio, hice lo que cualquier tonto hace. Preparaba el desayuno para 2. Le compraba su yogur favorito. Doblaba con cuidado la almohada extra. Revisaba el buzón como si de alguna manera pudiera haber una carta, una broma, un código que descifrar. Pero después de 6 semanas, lo único que descifraba era el silencio. Un silencio duro y calcificado que te oprime el pecho, incluso cuando duermes. Así que dejé de poner la mesa para 2 y dejé de escuchar la lista de reproducción que ella había hecho para las mañanas de domingo. El café se volvió más fuerte, la comida más sencilla, la casa más silenciosa que un confesionario, y yo me convertí en algo más. No amargado, no roto, simplemente quieto. El tipo de quietud que hace que la gente se lo piense 2 veces antes de preguntarte si estás bien. Cada mañana salía al jardín y regaba los rosales que a ella nunca le gustaron. ¿En serio? Tienen demasiadas espinas, solía decir. Ella quería lirios. Yo me quedé con las rosas. Sangraban un poco si te acercabas demasiado, pero se quedaban. Era una rutina, no una vida, hasta que Adela empezó a saludar. Al principio, pensé que solo era educada. Se había mudado a la casa de enfrente hacía unos meses. Tendría unos 20 años, tal vez menos, siempre con su uniforme de enfermera del hospital, siempre con una sonrisa cansada y su propia taza de café. Ella saludaba y yo le devolvía el saludo con un gesto de cabeza, como alguien que ha olvidado cómo sentirse un ser humano. Pero ella siguió haciéndolo cada mañana como un reloj, y un día yo levanté la mano primero. Ese día, ella cruzó la calle y me preguntó por las rosas. Le di una para que se la llevara a casa. Se pinchó el pulgar con el tallo y se rió. «Has mantenido las espinas», dijo. «Bien hecho». Luego se dio la vuelta y regresó a su casa, tarareando algo bajo y nostálgico. Fue la primera vez que escuchaba otra voz cerca de mi porche en meses. No me preguntó por Beatriz, lo cual, irónicamente, me dio ganas de hablar de Beatriz, o al menos de hablar. La semana siguiente, la vi regresar de un turno y le dije, «¿Alguna vez te sientas en los porches?» Ella sonrió, se ajustó el bolso al hombro y dijo, «Solo si hay un café decente». Y así fue como empezó. 2 sillas, una cafetera, silencio entre 2 personas que no intentaban arreglarse el uno al otro, solo sobrevivir al ruido que el mundo ya había hecho. Si has llegado hasta aquí en la historia, probablemente seas uno de los silenciosos también, los que aguantan las tormentas y no gritan por ello. Por favor, danos un apoyo. Estas historias significan mucho para el equipo que las crea. En fin, Adela y yo no hablábamos de cosas pesadas, no al principio. Me habló de su padre, de cómo falleció el año pasado. Dijo que el duelo no te pasa por encima como un camión. Espera detrás de una puerta y te asalta cuando vas a buscar las llaves. Le dije que así era exactamente como me sentía. Empezó a traer café en lugar de llevarse flores. A veces horneaba algo y lo dejaba en un pequeño recipiente de papel de aluminio con una nota adhesiva. «Cómete esto antes de que te juzgue». Una vez olvidó una bufanda en el porche. La colgué en el respaldo de la silla. No volvió a por ella. Esa segunda silla en mi porche dejó de ser solo un asiento. Ahora estaba ocupada regularmente por una mujer que no preguntaba si estaba bien, que no me sondeaba con ojos preocupados o frases aprobadas por un terapeuta.
Simplemente se sentaba y, al hacerlo, me daba permiso para sentarme yo también. Una mañana apareció antes de lo habitual. Sin café, sin recipiente de aluminio, solo ella. Se detuvo en los escalones y preguntó: ¿Alguna vez te cansas de esperar cosas que nunca vuelven? No respondí de inmediato. Solo miré la nota que seguía pegada en el refrigerador a través de la ventana de la cocina. Sí, dije, creo que finalmente me estoy cansando. Adela no llenó el silencio. Eso fue lo primero que noté. La mayoría de la gente ve el silencio como algo roto, como un grifo que necesita ser arreglado. Se apresuran a repararlo con palabras. Ella no. Se sentó, sorbió su café y observó cómo cambiaba la luz a través de los árboles, como si fuera un espectáculo que valiera la pena sintonizar. Me hizo sentir no observado, no juzgado, simplemente visto como un hombre cuya historia no necesitaba traducción. Empezó los domingos. Llamaba una vez, nunca dos. Siempre dejaba espacio para un no. Nunca le di uno. Traía bizcocho de plátano o algo de pasta que sobraba de casa de su hermana, y nos sentábamos en el porche mientras el mundo giraba sin nosotros. Un domingo se convirtió también en miércoles, luego en viernes, sin un horario formal, solo un ritmo. Y en algún momento del camino dejó de llamar, simplemente venía. Aprendí cosas sobre ella en fragmentos. Su padre había sido albañil, manos ásperas, ojos tiernos, fumaba demasiado. Cuando enfermó, ella regresó al pueblo para cuidarlo. Trabajaba en turnos de noche para estar allí durante el día. Murió un martes. A ella todavía no le gustan los martes. Su madre había fallecido cuando era pequeña y era hija única. Nunca supe realmente cómo ser una hija, dijo una vez, pero era malditamente buena siendo enfermera. Sonrió después de eso, una media sonrisa, como si estuviera orgullosa y cansada de ello al mismo tiempo. No compartí mucho sobre Beatriz, solo que se fue, que fue repentino, que había una nota. Adela no insistió. A veces se miraba las manos, nunca dejaban de moverse, agitando el café, doblando servilletas, alisando arrugas invisibles de sus vaqueros. Me acostumbré al movimiento. Era reconfortante, como un latido. Olvidas que lo escuchas hasta que se detiene. Una noche, trajo cena. Una cena de verdad. Chuletas de cerdo, patatas asadas, compota de manzana. Bromeé diciendo que intentaba envenenarme con amabilidad. Ella puso los ojos en blanco. Esto es lo que hace la gente normal, Andrés. Comen, hablan, ríen. Miré el plato lleno y pregunté, ¿crees que esto es normal? Ella hizo una pausa. No, pero creo que podría serlo. Después de la cena, nos quedamos en el porche más tiempo de lo habitual. Serví otro vaso de té. Ella subió las rodillas a la silla. Hacía frío y le ofrecí mi vieja camisa de franela. La tomó, la olió primero antes de ponérsela. No supe qué pensar de eso. Alrededor de las 10, se puso de pie, se estiró y miró hacia su casa. Las ventanas estaban oscuras. No quiero volver esta noche, dijo en voz baja, casi como una confesión. No dije nada, solo mantuve la puerta abierta y cuando entró, susurré. Eres bienvenida aquí si alguna vez necesitas paz. Ella se dio la vuelta, ya a mitad del pasillo, y dijo, sí, la necesito. Se quedó esa noche, y la siguiente. No hubo ceremonias, ni grandes declaraciones, ni negociaciones incómodas. Compartimos el espacio como personas que sabían lo que era perder algo y que estaban decidiendo silenciosamente no volver a perder. La segunda silla del porche se convirtió en la suya en todo menos en el nombre. Ajustó el cojín, dejó su bufanda en el respaldo, empezó a traer diferentes tazas de colores. Incluso plantó lavanda en la maceta que Beatriz solía mantener vacía como decoración. Empecé a notar que ya no me despertaba enfadado o vacío, simplemente presente. La casa no se sentía embrujada, se sentía habitada. Una mañana estaba sirviendo café y me di cuenta de que había preparado 2 tazas sin pensar. Miré por la ventana. Ella ya estaba en el porche, acurrucada leyendo un libro que no recordaba haber comprado. Abrí la puerta de malla y le entregué la taza. Ella sonrió. Gracias, compañero de piso. Me reí. Estoy bastante seguro de que has pasado tu periodo de prueba. Coloselo Polo. Ella se reclinó en la silla, con los ojos cerrados, la luz del sol en su rostro.
Entonces, tal vez sea hora de un contrato de alquiler, y así, la casa dejó de esperar. Se estaba convirtiendo en algo más, algo nuevo, algo real. Es extraño lo rápido que el silencio se convierte en un hábito, y luego, de alguna manera, en un consuelo. Dejas de notar la ausencia de ruido y empiezas a escuchar el ritmo que hay debajo. El crujir de las tablas del suelo, el zumbido del refrigerador, la forma en que ella suspiraba justo antes de quedarse dormida. Adela encajaba en la casa como si siempre hubiera estado allí, sin anuncios, sin día de mudanza. Su cepillo de dientes simplemente apareció junto al mío. Su chaqueta colgaba junto a la vieja que Beatriz dejó y que yo había guardado silenciosamente en el fondo del armario. Las estaciones cambiaron como siempre lo hacían, pero esta vez noté las hojas a lo largo del camino que ardían en oro y brasas antes de caer como confeti. Adela las barría en montoncitos cada sábado. Decía que era meditativo. Yo decía que era obsesivo. Ella sonreía y amenazaba con empezar a hacer compost. Casi la creía. Para noviembre, los vecinos empezaron a saludar durante más tiempo, sonriendo más ampliamente. Uno incluso gritó desde el otro lado de la calle: «Me alegra ver la casa iluminada de nuevo, Andrés». Solo asentí y miré a Adela a través de la ventana de la cocina. Se reía de algo en su teléfono, descalza, vistiendo esa misma vieja camisa de franela mía como una armadura. Nadie preguntaba a dónde se había ido Beatriz. La gente es rara así. No quieren la respuesta real, solo el contexto suficiente para sentirse educados y cambiar de tema. Algunos amigos vinieron a tomar café. Uno de ellos, Paco, se inclinó y susurró: «Ella es buena para ti. Ya no parece que estés esperando a que te atropelle un autobús». Le dije que ese era un listón bastante bajo para la felicidad, pero tenía razón. No había etiquetas. Ella no era mi novia, mi pareja, mi nada. Ella era simplemente Adela, pero había añadido pequeños nombres por toda la casa. Notas adhesivas en los frascos, inscripciones pícaras en las tazas. Llamaba al sillón junto a la chimenea el trono y lo reclamaba cada vez que leía. Se lo permití. ¿Qué diablos? Le compré un reposapiés a juego. Una noche tranquila, estábamos tumbados en el sofá. Mi cabeza estaba hacia atrás, mis ojos cerrados, quedándome dormido con el sonido de algún documental que ninguno de los dos estaba viendo realmente. Sus dedos encontraron mi mano. La apreté una vez distraídamente, pero luego sentí que ella guiaba mi mano lenta, deliberadamente, hasta que descansó en la parte baja de su vientre. Abrí los ojos. Ella me estaba mirando, indescifrable, cautelosa, pero no asustada. «Me enteré ayer», dijo. El mundo se ralentizó. No dije nada, solo mantuve mi mano allí. Mi pulgar se movió ligeramente, tal vez un reflejo, tal vez tratando de escuchar algo que aún no estaba allí. «¿Estás bien?», preguntó. Abrí la boca, la cerré de nuevo y luego me reí. No una risa grande, ni una risa de comedia, solo una liberación. Un sonido que no había hecho en más de un año. Algo entre la incredulidad y la claridad. «No sé qué se supone que debo decir». Logré decir finalmente. «Entonces no digas nada», susurró ella. «Solo quédate aquí». Y me quedé. A la mañana siguiente, preparé 3 tazas de café. Una para mí, una para ella, una que quedó enfriándose sobre la mesa, intacta como una promesa. Empecé a notar cosas, cómo hacía muecas al cepillarse los dientes, cómo dejó de comer cebollas, cómo lloró una vez durante un anuncio de comida para perros e intentó culpar a las hormonas. No la molesté mucho. Ella decía cosas como: «Cuando llegue el bebé», y yo solo asentía, no por incertidumbre, sino porque también estaba construyendo la frase en mi cabeza. Ladrillo a ladrillo, actualicé mi testamento la semana siguiente, sin ceremonias, sin drama. Simplemente cambié los documentos, redirigí las cuentas, tomé decisiones silenciosas que ahora parecían obvias. Llamé a mi abogado, quien me preguntó si estaba seguro. «No estoy seguro de nada», dije, «pero ya no estoy paralizado». No se lo dijimos a nadie de inmediato. No era secreto, era preservación. Era como si estuviéramos protegiendo una pequeña llama de un viento cruel. El mundo podía esperar. Pero la casa cobró vida. Me descubrí tarareando mientras barría el suelo. Empecé a abrir las persianas por la mañana.
El porche recibió una nueva capa de pintura. Compramos una mecedora, por ninguna otra razón que porque ella dijo que se sentía bien. Una tarde, la observaba colgar calcetines diminutos en un tendedero en el lavadero, una especie de instinto de nido temprano, y sentí una oleada de algo profundo y antiguo, como si hubiera estado cargando un peso en mi pecho durante años, y solo ahora recordara soltarlo. La nota de Beatriz seguía en el refrigerador. No la había tocado, pero tampoco la había leído en meses. Dejé de notarla. De la misma manera que dejas de notar una grieta en la pared una vez que cuelgas un cuadro sobre ella. Y ahora, la pared estaba cubierta de fotos nuevas. Una Polaroid borrosa de Adela, sosteniendo un pastelito con glaseado rosa. Una ecografía pinchada junto a una lista de la compra. Una nota adhesiva que solo decía, recuerda, vida antes que colada. La casa ya no estaba esperando. Yo tampoco. Sucedió un miércoles a última hora de la tarde. El cielo tenía ese gris particular que parece que está a punto de confesar algo, pero nunca lo hace. Adela dormía la siesta arriba, acurrucada bajo una colcha que su difunta abuela había cosido. Una de esas cosas pesadas, hechas a mano que se sentían como el tiempo mismo. Yo estaba abajo revisando una caja de viejas herramientas de jardín que había tenido la intención de arreglar o tirar durante meses. Entonces, el teléfono vibró. Nada dramático, ningún tono de llamada especial, solo una vibración contra la encimera de roble, pero podría haber sido un disparo en el silencio de esa habitación. Beatriz. No había visto ese nombre brillar en mi pantalla desde la primavera. Antes de Adela, antes del calor, antes de que recordara lo que era respirar sin tensión. Simplemente se quedó allí, simple, familiar de la peor manera. He terminado de divertirme. Estoy lista para volver a ser tu esposa de nuevo. ¿Podemos hablar? No era realmente una pregunta, más bien una convocatoria. Un mago chasqueando los dedos para que el conejo regrese. No respondí, ni siquiera toqué el teléfono. Lo miré el tiempo suficiente para que la pantalla se atenuara y se volviera negra de nuevo. Por un momento, pude sentir la vieja rabia, tratando de levantarse como un muerto saliendo de su ataúd, pero no la dejé. No porque fuera noble, sino porque estaba harto de ser la red en la que ella podía saltar cuando su cuerda floja se rompía. Apagué el teléfono, lo deslicé en el cajón debajo del fregadero y salí fuera. El viento era cortante, pero no cruel. La valla tenía algunas tablas sueltas de la última tormenta. Agarré mi martillo y clavos y me puse a trabajar. No se lo dije a Adela. No era necesario. Hay fantasmas por los que no vale la pena despertar a los demás. Bajó una hora más tarde, con el pelo aún revuelto por el sueño, y me rodeó con sus brazos por detrás, mientras yo estaba en medio de realinear las bisagras de la puerta. Esta cosa ha estado chirriando durante semanas, dijo contra mi hombro. Besé su frente. Sí, pero ahora chirría en 2 tonos diferentes. Ella se rió. Esa risa, baja, que me gustaba, la que no exigía atención, solo la devolvía, en silencio. Y eso fue todo. Sin dramas, sin secretos, solo 2 personas, manteniendo su pequeño mundo, mientras el pasado aullaba fuera de la valla. Esa noche, después de que ella se fuera a la cama, me senté a la mesa de la cocina y abrí mi portátil. Busqué los registros del condado en línea. Verifiqué 2 veces el registro civil. Sí, nuestro matrimonio nunca se había disuelto. Beatriz y yo seguíamos legalmente vinculados. Un tecnicismo, pero uno que ahora me picaba como una erupción que no sabía que tenía. Hice una nota para llamar al abogado por la mañana. No por maldad, sino por protección. No por venganza, sino por cierre. Esta casa, esta vida que estaba construyendo con Adela, merecía límites legales, no el tipo de cabos sueltos emocionales de los que a Beatriz le gustaba tirar cuando se aburría. Revisé las cerraduras de las puertas delantera y trasera. No porque pensara que ella aparecería, sino porque me di cuenta por primera vez de que no quería que lo hiciera. La idea de ella parada en el umbral de esta casa me producía escalofríos, no por miedo, sino por perturbación. Este lugar tenía paz, tenía suavidad, tenía ropa que olía a lavanda y miel en el té en lugar de azúcar. Beatriz solía decir que el azúcar era para personas que no soportaban lo amargo. Adela nunca comentaba nada.
Solo me pasaba la miel con un guiño. El teléfono permaneció apagado. No necesitaba bloquearla, no necesitaba atacarla. Se consumiría a sí misma en el silencio. Ella siempre había tenido más problemas con el silencio que yo. Volví arriba. Adela se movió en sueños cuando me metí en la cama. Extendió la mano con los ojos aún cerrados y encontró mi brazo, y eso fue todo. Me quedé dormido sin un solo pensamiento sobre lo que ella había dicho, porque la verdad era que no necesitaba hablar, no necesitaba entender. Ella había dicho, he terminado de divertirme, como si eso fuera una vacación, como si el colapso de un matrimonio fuera solo un intermedio en una obra que planeaba reanudar. Pero yo ya no era el hombre que esperaba entre bastidores. Estaba en un teatro completamente diferente, y esta función no tenía lugar para un bis. Las tijeras en mi mano se detuvieron a mitad del corte cuando escuché los neumáticos crujir sobre la grava. No rápido, no vacilante, solo ese mismo ritmo casual que ella siempre tenía, como si el mundo esperara hasta que ella estuviera lista para mirarlo. Me limpié las palmas en los vaqueros y me incliné ligeramente hacia la izquierda, mirando a través del seto que bordeaba el camino. La puerta del coche crujió al abrirse. Beatriz salió como si todavía fuera 1996. La misma postura, hombros rectos, barbilla ligeramente levantada, ojos escaneando como si ya fuera dueña del momento. Sin maleta, sin bolsa de regalo, solo un bolso colgado al hombro y una expresión que decía, estoy aquí, así que finjamos todos que no ha pasado nada. Llevaba vaqueros, zapatos, planos, un suave suéter gris, y su cabello estaba peinado lo justo para parecer natural. Esa era su especialidad, el aspecto natural, todo calculado para parecer espontáneo. Casi podía oír la voz en su cabeza, llamaré una vez, sonreiré, tal vez parezca un poco emocionada, pero no demasiado. Él cederá, siempre lo hacía. Empezó a subir por el camino. No me moví. Adela estaba dentro. El temporizador del horno estaba en cuenta regresiva. Estaba horneando algo, tarta de manzana, creo. Dijo que tenía antojo de canela y azúcar. Tarareaba cuando horneaba. No era una melodía que yo reconociera, solo pequeñas notas bajo su aliento, como si la cocina misma estuviera cantando. Beatriz llegó al porche. Yo permanecí en el jardín, no escondido, no paralizado, simplemente quieto. Y entonces la puerta se abrió. Adela, con el pelo recogido y un delantal, con harina en la clavícula, parecía cada retrato de paz que yo había olvidado que podía ser real. Beatriz parpadeó. Adela sonrió. Hola, ¿puedo ayudarla? Hubo una pausa de esas que hacen que el aire se sienta pesado. Beatriz miró más allá de ella por un momento, sus ojos recorriendo el pasillo, las paredes. Vio las fotos primero, una sobre la entrada, Adela y yo, sonriendo en los escalones del porche, una taza de café en cada mano, otra cerca de la consola, Adela, sosteniendo un pequeño mameluco de bebé, sonrojada, yo besando la parte superior de su cabeza, y luego su mirada bajó. El vientre de Adela era ahora visible, de 5 meses, mostrándose sin ocultarse, sin envolverse en capas, simplemente allí, vida sin disculpas. El rostro de Beatriz se rompió en microexpresiones. No pánico, no horror, algo peor, incredulidad, ese frágil ego agrietándose en los bordes, la mirada de una mujer que acaba de darse cuenta de que no era irreemplazable. ¿Es esta la casa de los García?, preguntó Beatriz, su voz quebrándose ligeramente como una piedra saltando sobre el agua. La sonrisa de Adela no vaciló. Lo es. Buscaba a Andrés. Adela inclinó la cabeza, su voz tranquila pero firme. Vio tu mensaje. Simplemente no pensó que necesitara una respuesta. Beatriz se quedó allí, tambaleándose ligeramente. Sus ojos seguían moviéndose como si tal vez, si parpadeara lo suficientemente rápido, el momento se reescribiría a sí mismo. Miró la lavanda en maceta, junto a los escalones del porche, los zapatitos de bebé en el zapatero de dentro. Vio el caos gentil de una casa que estaba habitada, no congelada en el limbo esperando su regreso. ¿Puedes decirle que pasé por aquí?, preguntó ahora débilmente. La actuación se estaba desmoronando. Parecía más pequeña. Adela, asintió una vez. Él ya sabía que lo harías. Fue entonces
cuando salí de detrás del seto. No dramáticamente, no para confrontar, solo para ser visto. Caminé de regreso hacia la casa con una calma que no sabía que tenía, sosteniendo mis guantes en una mano, cubierto de espinas y polvo, sudor en mi frente, oliendo a tierra y viejos recuerdos. Beatriz se dio la vuelta. Nuestras miradas se encontraron, y fue entonces cuando sucedió. El último destello de esperanza desapareció de su rostro, no porque yo fuera cruel, sino porque estaba limpio, no estaba amargado, no estaba esperando, no era suyo, había terminado. Abrió la boca para decir algo, pero Adela dio un pequeño paso adelante, no protectora, solo presente, solo allí. Beatriz volvió a bajar la mirada, hizo un pequeño asentimiento, como inclinándose ante una verdad demasiado fuerte para discutir. Luego, bajó los escalones más lentamente que antes. El crujido de la grava bajo sus zapatos planos sonaba diferente esta vez, inseguro, desigual. No la vi irse en el coche. Entré en mi casa, nuestra casa, y cerré la puerta detrás de mí. Beatriz no regresó a su coche de inmediato. Eso fue lo que me sorprendió. Observé desde la ventana de la cocina, medio oculto tras la cortina, mientras ella se quedaba allí, sobre la grava como alguien que intenta descifrar un sueño. Miró a su alrededor como si esperara que la realidad se reorientara, como si esperara que alguien, yo, saliera corriendo por la puerta con alguna gran declaración, algún discurso de perdón en el que ella pudiera sumergirse como en agua de baño. Pero lo único que se movía era el viento. Adela ya había cerrado la puerta, no con un portazo, no con llave, simplemente cerró silenciosamente el espacio entre dos mundos. Dentro, el horno sonó. El olor a canela llenó la cocina como un recuerdo bien hecho. Di la espalda a la ventana y tomé la bandeja de la tarta. Adela estaba en el fregadero, lavándose las manos, tarareando esa melodía de nuevo, lenta y contenta, como si nada hubiera pasado. Tal vez nada había pasado, al menos no aquí dentro. Pero allá afuera, podía sentir el pánico ondeando tras el cristal. Siempre puedes notar cuando alguien está atrapado en su propio orgullo, pataleando. Y Beatriz se estaba ahogando. No dije nada, solo puse el plato en la encimera. Adela se secó las manos, me miró por un segundo y dijo, «Todavía está ahí fuera». Asentí. «Se irá, seguro». «Ya no tiene dónde quedarse aquí», respondí, y mucho menos que decir. Adela se apoyó en la encimera con ojos suaves, no triunfante, no presumida, solo firme. «Estaba buscando una casa diferente», dijo en voz baja, «en la que vivías antes». Asentí de nuevo. Esa casa se quemó hace 11 meses, sin dejar dirección de reenvío. Afuera, Beatriz finalmente se movió. Escuché el suave clic de la puerta de su coche al abrirse, seguido de una larga pausa. Luego, el sonido de cerrarse con un golpe, más fuerte de lo necesario. Los neumáticos patinaron por un momento en la grava, más por espectáculo que por velocidad. Luego se calmaron en un lento gateo por la carretera. Adela no miró por la ventana. No lo necesitaba. «¿Quieres tarta ahora o después de comer?», preguntó. «Comámosla ahora. La vida es corta». Ella se rió. «Estoy segura de que no necesitarás un orujo después de eso». «No, la tarta está bien». Nos sentamos a la mesa. 2 porciones, 2 tenedores, sin fantasmas. Más tarde esa tarde, mientras doblaba la colada, encontré la camisa de franela que no me ponía desde la primavera, la que Beatriz solía criticar porque olía a cobertizo. Me la puse de todos modos. Adela levantó la vista del sofá y sonrió. «Eso te hace parecer un hombre que sabe cómo cortar leña». «Sé cómo cortar leña». «¿Y tú?», pregunté con escepticismo. Una vez, en el 89, el mango del hacha se rompió y decidí que el universo me estaba diciendo que me jubilara temprano. Sonrió y me lanzó un par de calcetines hechos una bola. «Lo creeré cuando lo vea». No volvimos a hablar de Beatriz ese día, pero no pude evitar recordar el momento en que su voz se quebró, cuando dijo, «¿Es esta la casa de los García?», como si estuviera tratando de recordar una vieja contraseña que esperaba que aún funcionara. Había regresado a una historia que pensaba que estaba en pausa, pero la trama había cambiado, el reparto había cambiado, el género había cambiado. Y lo peor de todo para ella es que ahora era mejor.
Había mirado dentro de esa casa y había visto la verdad enmarcada en las paredes. 2 personas enamoradas, una cuna, un futuro. No había lugar para ella. Y fue entonces cuando me di cuenta de que el pánico no era porque hubiera perdido algo. Era porque se dio cuenta de que ya había sido reemplazada en todos los sentidos importantes. Sin gritos, sin confrontaciones, sin monólogos amargos, solo el horror silencioso de llegar demasiado tarde. La puerta no se le había cerrado en la cara con un golpe, simplemente había dejado de abrirse, y a veces eso es más ruidoso que cualquier cerradura. El mensaje llegó justo después de medianoche, brillando débilmente en la mesita de noche junto a la cama, ese tipo de hora en la que el arrepentimiento empieza a picar, cuando personas como Beatriz recuerdan que no son inmortales y que los puentes no se reconstruyen solos. No lo escuché de inmediato. Adela se había quedado dormida con su mano sobre mi pecho, su respiración subiendo y bajando de esa manera rítmica que hacía que todo se sintiera más lento, más seguro. Había una calma silenciosa en la habitación, mantas cálidas, el zumbido distante del radiador, un libro de bolsillo abierto en su mesita de noche, como si se hubiera desmayado a mitad de una frase. Yo no estaba soñando, solo flotaba en algún lugar intermedio. Entonces, la vibración, sutil, molesta, parpadea ante la pantalla. Andrés, por favor, estaba perdida, no sabía lo que estaba haciendo. Sin puntuación en la segunda frase, como si la hubiera escrito rápido o pensara que simplificarla la haría parecer cruda, sincera. Me incorporé lentamente, con cuidado de no despertar a Adela, y lo leí de nuevo. Estaba perdida. No sabía lo que estaba haciendo. Era el tipo de cosa que dices cuando quieres reescribir tu propia historia. Ediciones suaves, como si la traición fuera una errata, como si irse sin una palabra fuera solo un error administrativo emocional. Mi pulgar sobrevoló el teclado más tiempo del que me gustaría admitir, porque hubo un tiempo en que esa frase me habría deshecho. Me habría hecho buscar razones para perdonarla. Me habría mantenido despierto toda la noche repasando cada momento, preguntándome qué hice mal. Pero ya no, no aquí, no ahora. Escribí lentamente. Sabías lo que estabas haciendo. Solo no pensaste que yo sobreviviría. Lo envié sin punto final. Solo las palabras. No esperé a ver si aparecía la burbuja de escritura. No me importaba si lo leía. Puse el teléfono boca abajo y me quedé mirando el techo un buen rato. Luego fui a contactos, busqué su nombre y lo borré. No bloqueado, no oculto, simplemente borrado. De la misma manera que tiras una medicina caducada, algo que una vez pudo haber ayudado, pero que ahora solo envenena. Cuando finalmente volví a la cama, Adela se movió ligeramente. Se giró hacia mí en sueños, apoyando la cabeza en mi hombro. Sus manos se deslizaron hacia mi estómago, anclándose allí sin despertarse. Fue suficiente. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado. ¿Otra actualización?, preguntó medio dormido. Sí, dije. La última, creo. Hicimos una cita para la tarde. Adela se ofreció a venir conmigo. No se lo pedí. Ella se ofreció voluntaria. Eso importaba. Nos sentamos juntos en la oficina, con el sol de finales de otoño, cortando las persianas en finas franjas. Ella no dijo mucho, solo sostuvo mi mano mientras yo firmaba los nuevos papeles. Ella era ahora la única apoderada médica, la albacea, la beneficiaria, todo, en realidad. ¿Algún pariente cercano, como respaldo?, preguntó el abogado, mirando la línea. Sacudí la cabeza. Si ella se va, yo también me voy. El abogado asintió, cerró su pluma con un clic. Adela se inclinó, besó mi mejilla y susurró. No tenías que hacerlo. Sonreí. No tenía que hacerlo, quería hacerlo. No se trataba de dinero, propiedades o poder. Se trataba de claridad, de trazar una línea dura y permanente entre el hombre que fui y el hombre que había elegido ser, el hombre que esperaba y el que construía. El mensaje de Beatriz no merecía más que esa única línea, porque eso es todo lo que ella me dio jamás. Líneas, promesas con tinta invisible, frases que sonaban como disculpas, pero que sangraban excusas en cuanto las ponías a la luz. Y esta vez no sostuve nada. Simplemente
Lo dejé caer silenciosamente, sin un sonido. Más tarde esa noche, Adela y yo nos sentamos en el porche. Empezaba a refrescar. Se tapó los pies y me pasó una manta. «¿Qué dijo el abogado?», preguntó. «Todo listo». Levantó una ceja. «¿De verdad?», asentí. «Todo listo». Tomó un sorbo de té. Luego miró hacia la oscuridad, como hace cuando está dando vueltas a algo en su mente. Finalmente, dijo: «Siento que algo ha terminado hoy». No la corregí, porque algo había terminado. El patio trasero olía a humo de roble y romero. La hermana de Adela, Raquel, había traído su famosa ensalada de patata cargada de bacon y secretos, y uno de nuestros vecinos, Paco, estaba a cargo de la parrilla como si fuera una operación militar. Había música, pero no fuerte, solo algo de blues viejo, saliendo de un altavoz Bluetooth, escondido detrás de un gnomo de jardín. Adela había entrelazado pequeñas luces de hadas en los arbustos y parpadeaban como un aplauso silencioso a nuestro alrededor. No era una fiesta realmente, más bien una nota de agradecimiento en forma de reunión, una celebración sutil de nada en particular, excepto quizás de todo. Nuevos comienzos, estómagos llenos, limonada fresca, el hecho de que nadie en la mesa tuviera que fingir su sonrisa. El embarazo de Adela era ya inconfundible. Llevaba un vestido de algodón ligero y se movía un poco más despacio, con la mano apoyada en su vientre, como si siempre estuviera en medio de una conversación con la vida que crecía dentro de ella. La gente la mimaba. Ella lo permitía con una leve molestia. «Estoy embarazada, no muriéndome», se reía antes de dejar que alguien más cargara el bol. En un momento dado, Raquel me llevó aparte. «Pareces alguien que lo tiene todo resuelto», sonreí. «O que finalmente ha dejado de intentarlo». «Es lo mismo», dijo ella, y luego volvió a su vino. El sol se puso bajo y las sombras se alargaron por el césped. Estábamos repartiendo trozos de la tarta de limón de Adela cuando sucedió ese sonido distintivo de neumáticos sobre la grava, disminuyendo la velocidad. La conversación no se detuvo, pero algo cambió. Se dirigieron miradas hacia la entrada, luego se apartaron rápidamente. El coche de Beatriz no había cambiado mucho. Podía verla detrás del parabrisas, la postura perfecta, las gafas de sol puestas, aunque el sol ya se había desvanecido casi por completo. El motor estuvo al ralentí un momento, luego las luces se atenuaron. No salió. Adela lo vio también. Su mano encontró la mía bajo la mesa. No la apretó, solo la tocó, calma, firme. Observé a Beatriz sentada allí. Tal vez 1 minuto, tal vez 5. El tiempo se deformaba de maneras extrañas cuando ella estaba involucrada, como si trajera su propio sistema meteorológico, su propia gravedad. Estaba sentada detrás de ese muro como una mujer que espera a que la película se detenga para su reingreso, pero nosotros no nos detuvimos. Paco hizo un chiste sobre alguien que había cocinado demasiado el maíz. Adela se rió y le dijo que se callara y se lo comiera. De todos modos, le pasé un trozo de tarta a Raquel. Ella lo tomó sin comentar nada, pero me dedicó una mirada de complicidad. Sabía quién era. Simplemente no preguntó. Beatriz no tocó la bocina, no saludó, simplemente se sentó y miró. Tal vez pensó que alguien se acercaría. Tal vez pensó que Adela me enviaría como emisario para ofrecer una silla plegable y una rama de olivo. No nos movimos. Nos quedamos en nuestras sillas, en nuestras vidas. Y cuando Adela levantó su vaso de limonada, brindé el mío con el suyo sin quitar los ojos de la mujer del coche. No fue hostil, no fue presuntuoso, fue un hecho. «Ya no estás en esta historia». Beatriz giró la llave. Los faros se encendieron. Luego retrocedió lenta, deliberadamente, y condujo calle abajo como si hubiera tomado un giro equivocado en un barrio que ya no la reconocía. Nadie preguntó quién era ella. Nadie pronunció su nombre. Y ese silencio no fue pasivo, fue activo, agudo. Trazó una línea limpia a través de todo. Ella solía vivir en mi casa. Ahora ni siquiera tenía un asiento en mi mesa. Adela se inclinó un poco hacia mí. «¿Quieres decirles?», susurró, asintiendo hacia los invitados. «¿Decirles qué era eso?». Miré la mesa, la gente riendo, comiendo, la cuna que acabábamos de montar en la esquina bajo una manta, las luces parpadeando,
como estrellas que finalmente habían llegado a tiempo. Dije, deja que sea un fantasma. Adela sonrió, dio otro bocado a la tarta. Buena idea. La noche continuó. Las conversaciones se profundizaron, las risas se suavizaron, el aire se enfrió, y Beatriz, ella desapareció en el crepúsculo como un personaje que hubiera perdido su entrada y abandonara silenciosamente el escenario, sin saber que el público ya había pasado al segundo acto. La carta llegó sin remitente, pero reconocí esa caligrafía antes incluso de tocarla. Una cursiva apretada, inclinada, el tipo de escritura que solía regañarme en las listas de la compra y las tarjetas de aniversario. Beatriz siempre escribía como si temiera que la tinta se escapara si no la sujetaba fuerte. Había pasado exactamente una semana desde que se sentó en el coche al final de la entrada como una extraña mirando por las ventanas de su propio pasado. Imaginé que ese momento sería su final. Una retirada silenciosa hacia cualquier vida que estuviera tratando de reconstruir después de irse. Pero Beatriz nunca fue buena con el silencio. Cuando no le servía, lo rompía. El sobre estuvo en la encimera la mayor parte del día. Adela no preguntó por él, solo lo miró una vez, luego volvió a doblar ropa diminuta, tarareando para sí misma. Serví café, corté el césped, arreglé la bisagra suelta del cobertizo, todo mientras ese sobrelatía en el borde de mi conciencia, como un dolor de cabeza sordo que sigues ignorando. Cuando el sol empezó a ponerse, finalmente me senté a la mesa y lo abrí. 3 páginas escritas a mano, sin saludo, sin fecha, solo sus disculpas, vestidas de poesía, frases como «Nunca quise herirte» y estaba buscando algo que no podía nombrar. Confesó tener miedo de envejecer, de desvanecerse, de sentirse invisible junto a un hombre que nunca necesitaba atención para sentirse completo. Dijo que extrañaba mi risa, la forma en que preparaba el café en silencio, el sonido de mis pasos en el porche. Escribió sobre ver a Adela. Dijo que la golpeó como un espejo que no reconocía. Lo llamó impactante, desgarrador, inevitable. Y luego la frase final, centrada en la página, como un deseo que nadie debería escuchar en voz alta. ¿Hay algún lugar para mí en alguna parte? La leí una vez, sin relecturas, sin análisis, sin arqueología emocional. Luego me levanté, salí fuera y encendí la hoguera. Fue idea de Adela, la hoguera. La terminamos juntos una tarde después de que ella dijera: «Quiero asar nubes antes de que mis tobillos desaparezcan». Yo construí el círculo. Ella recogió piedras. La bautizamos con chocolate barato y malvaviscos quemados que se pegaban a nuestros dedos como resina de árbol. Allí es donde fui. Adela me siguió descalza, envolviéndose en una manta sobre los hombros. No preguntó qué tenía en la mano. No tenía que hacerlo. Simplemente se quedó a mi lado mientras yo encendía la cerilla. El papel se curvó lentamente, los bordes brillando en naranja antes de colapsar en un encaje negro. Sus palabras se retorcieron en humo y derivaron hacia el cielo. No hablé, pero mi brazo encontró la cintura de Adela. Natural, final. La última esquina de la carta se dobló sobre sí misma y desapareció en cenizas. Ella apoyó la cabeza en mi hombro con los ojos fijos en las brasas. Ninguno de los dos apartó la mirada. No hubo aplausos ni música, solo el sonido de algo terminando limpiamente. Beatriz había querido saber si había algún lugar para ella. Y en ese momento, rodeado de calor, de silencio, del pulso constante de la vida avanzando, la respuesta no fue ira, no fue crueldad, fue simplemente no. La casa suena diferente ahora, no solo por el bebé, aunque ella ha reclamado el aire con sus pequeños gruñidos, hipos y esos chillidos ocasionales que hacen que el perro llore y los vecinos se rían, es algo más. Una frecuencia que no notas hasta que has vivido sin ella. Vida, vida real, sin guión. El tipo de vida que no pide permiso ni se disculpa por el desorden que trae. Nuestra hija tiene los ojos de Adela, ese avellana profundo que cambia con la luz. También tiene mis cejas, lo que Adela dice que es tanto una bendición como una maldición. Parecerá perpetuamente escéptica. Ella se ríe como si eso no fuera exactamente lo que necesitaremos en este mundo. El salón es un campo de minas de peluches y biberones. Hay paños para eructar colgados en los respaldos de las sillas,
como banderas de rendición. Hay un caballito de madera a medio construir en la esquina. Sigo jurando que lo terminaré. Y en la repisa de la chimenea cuelga la foto. No es profesional. La hermana de Adela la tomó en el patio trasero. Yo sosteniendo al bebé, Adela a mi lado, un poco de tarta de manzana en su mejilla. Nadie se dio cuenta hasta horas después. Parecíamos cansados, no posados, no pulidos, simplemente perfectos. En la parte posterior de ese marco, tomé un alfiler una noche, mientras Adela dormía arriba, y garabateé una sola línea. El día que todo comenzó realmente esta vez. No el día que Adela se mudó, no el certificado de matrimonio que firmamos en silencio sin decírselo a nadie, ni siquiera el nacimiento, sino esa tarde tranquila, 2 semanas después de que naciera el bebé, cuando miré a mi alrededor el caos y me di cuenta de que ya no estaba actuando. No me estaba preparando para que alguien se fuera. No me preguntaba qué versión de mí mismo sería más fácil de amar. Simplemente estaba allí, presente, necesario, en casa. No hay rastro de Beatriz en la casa ahora, ni en los cajones, ni en las fotos, ni en las historias que contamos. La taza de borde astillado se ha ido, la nota en el refrigerador, finalmente despegada y tirada con los recibos de la compra. Su nombre no se ha pronunciado en meses, no por resentimiento, sino porque simplemente no pertenece a la frase actual. No es borrar, es evolucionar. El tipo de silencio que crece con el tiempo, como la hiedra que cubre una vieja cicatriz en una pared de ladrillo. Ahora mismo, Adela tararea canciones de cuna, la mayoría de ellas desafinadas. Al bebé no parece importarle. He vuelto a dar paseos matutinos más largos, empujando un cochecito por las aceras agrietadas mientras los vecinos saludan y gritan, «Se parece a su madre». Yo devuelvo el saludo, sonrío, sigo caminando. A veces veo mi reflejo en los escaparates de las tiendas. Un hombre de unos 60 años, con pelo plateado y ojeras. Pero el hombre, en el reflejo, no está vacío. No está esperando una disculpa. No está guardando espacio para alguien que no lo valoró. Está lleno. Una mañana, mientras cambiaba un pañal que podría haber sido clasificado como riesgo biológico, miré hacia abajo y vi su pequeña mano agarrar mi dedo con fuerza, intencionadamente. Algo hizo clic. Todo este tiempo pensé que la paz vendría en la quietud, en la soledad, pero resulta que para mí, la paz suena como un bebé con hipo mientras duerme. Huele a canela de la repostería de las 2 de la mañana de Adela. Se siente como saber exactamente a dónde pertenezco sin tener que preguntar. No reemplazamos a nadie. Simplemente dejamos de reservar un asiento para alguien que ya había elegido irse. Y esa foto en la chimenea no conmemora un hito. Documenta una verdad. Algunas historias no comienzan hasta que finalmente dejas de releer el capítulo equivocado.